Pasa a vosotros, queridos hermanos, queridos alumnos. Bueno, vamos a dar inicio con nuestra clase. Vamos a hacer la oración para dar la apertura. Padre Santo, que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos regalas la vida y también queremos agradecerte porque tenemos lo indispensable para vivir. Y ahora, bendito Dios, nos alistamos para esta clase y queremos pedirte la unción de tu Espíritu, que sea de bendición para nuestros alumnos que están a la distancia. Bendícelos a ellos junto con sus familias. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a poner la presentación. Muy bien, la semana pasada habíamos terminado hasta la unidad número 8. Y recuerden que hemos estado revisando lo que es evangelismo explosivo, que consta de 4 partes. Y ahí habíamos dicho que la primera es la introducción, la segunda es el evangelio, la tercera es la decisión y la cuarta es la asistencia espiritual inmediata. Bueno, y en cuanto a la introducción, ya habíamos, como ahorita lo vamos a ver, los puntos que implican estar en la introducción. Y habíamos dicho que para la introducción tenemos que trabajar vida secular con la persona que estamos evangelizando, vida religiosa, y luego hablar de nuestra iglesia, testimonio, iglesia y o personal. No conteste la segunda pregunta de diagnóstico, que la vamos a ver más adelante. Y hay una transición para poder acercarnos con la persona que estamos evangelizando y tenemos que preguntarle, y esta transición me permite hacerle una pregunta. Y entonces vienen las 2 preguntas de diagnóstico que ya vimos. ¿Ha llegado usted al convencimiento de su vida espiritual que si muriera hoy iría al reino? Y entonces tenemos nosotros ahí, Primera de Juan 5:13, que el evangelio, la presentación del evangelio es para que tengamos vida eterna. Y luego viene la pregunta, ¿me permite que comparta con usted cómo descubrí que tengo la vida eterna y cómo también usted podrá descubrirla también? Entonces, cuando nosotros presentamos el testimonio, iglesia y el testimonio personal, no le declaramos cómo es que tenemos la vida eterna. Solamente decimos, tenemos vida eterna, no tenemos miedo a la muerte, estamos pasando de no ser perdonados a perdonados, etcétera. Entonces, pasamos ya en la siguiente parte, para pasar a la segunda pregunta de diagnóstico. ¿Me permite hacerle una pregunta? Y entonces ya viene la segunda pregunta de diagnóstico. Se Le digo, Dios no lo quiera, pero suponemos que muriera usted hoy y se presenta ante Dios y Él le pregunta a usted, ¿por qué debo dejarle entrar al reino? ¿Qué usted le respondería? Y entonces, las personas, en la primera pregunta que le hacemos, ¿se ha convencido usted en que su vida espiritual, si muriera hoy, iría al cielo? ¿Qué convencimiento tiene usted? ¿Ha llegado a estar convencido? Y muchas veces las personas no piensan en eso, ¿no? La verdad es que no pienso en ello. Y la segunda pregunta es peor que la primera, porque la pregunta segunda es si usted se presenta delante de Dios, ya muerto, y Él le pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar al reino? ¿Qué usted le va a contestar? Y ahí las personas pues no saben qué decir,
o dicen, me porté bien, no le hice mal a nadie. Y a veces tienen ese tipo de respuestas. Pero nosotros tenemos que repetir y confirmar la respuesta que dijo la persona. Si él dijo, no, es que pues yo soy una persona que no se mete con problemas con nadie, yo me llevo bien con todos, entonces le decimos, ah, usted dice que porque se lleva bien con todos, le repite para que al rato él no diga, no, yo no quise, yo no dije eso. No, usted lo dijo. Por eso hay que repetir y confirmar la respuesta de la segunda pregunta. Y luego viene la transición. Cuando contestó la primera pregunta, pensé, tenía buenas noticias para usted, pero ahora que usted, al escuchar la respuesta a su segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Y así hay que hacerlo con mucho énfasis. Entonces, hasta la transición, hasta esa transición, abarca todo lo que es la introducción. Y entonces ya vimos el segundo punto del bosquejo, que es el Evangelio. Y hablamos del Evangelio, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Utilice los dedos de la mano para que se acuerde. El pulgar para hablar de la gracia y apunte hacia arriba. La gracia viene de arriba y la vida eterna es la gracia de Dios. La vida eterna es el reino de Dios y es un regalo. Es un regalo que no ganamos y tampoco lo merecemos. Así que de la gracia hablamos dos cosas. No la ganamos, no la merecemos. Y luego el dedo índice, el hombre que es, el hombre es pecador, es pecador. Y entonces recuerden que le decimos a las personas, acuérdense lo que dice Romanos 3:23, por cuanto yo también pequé, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces le decimos a la persona, utilizamos los textos ahí y le decimos, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y luego el tercer dedo, que es el dedo de medio, hablamos de Dios. Y que Dios, por un lado, es misericordioso, que no nos quiere castigar, pero por otro lado, Dios es justo y tiene que castigar por los pecados que hemos cometido. Y luego el dedo anular es, hablamos de Cristo. ¿Y qué vamos a hablar de Cristo? Vamos a hablar que Él es el infinito Dios que se hizo hombre. ¿Y qué hizo? Vino a morir en la cruz y vino a pagar por nuestros pecados. Nos compró un lugar en su reino. Así que Él nos ofrece estar con Él de manera gratuita. Y utilizamos algunas ilustraciones, como el libro de registros de pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos en las clases anteriores. Y luego viene el último dedo, que es la fe. Y en eso nos quedamos la semana pasada, que la fe es la llave que abre el reino, en la puerta del reino de Dios. Y hablamos de lo que no es la fe, cuando hablamos de una fe intelectual y de una fe temporal. Y luego sí hablamos de lo que sí es la fe que salva. Bueno, y para esto, para esta lección ya debemos haber cubierto nuestra hoja de tareas, haber leído las páginas del libro de texto y también contestar la guía de estudio después de cada presentación. Y aquí viene cuando tenemos nosotros alumnos de manera presencial, les invitamos a que hagan ellos un trabajo de salidas de entrenamiento práctico. Son bien importantes las salidas de entrenamiento práctico porque ellos van perdiendo el miedo, los alumnos van tocando puertas y les vamos enseñando paso por paso todo lo que es la introducción, cómo llevarla a cabo y cómo llevar la parte 2 del bosquejo, que es el Evangelio. Y los alumnos completan un tiempo de estudio y completan su hoja de progreso. Y aquí van anotando a quienes le han testificado y durante la clase, si le recitaron todo su trabajo de bosquejo a su entrenador y todo lo que ocurrió en la salida de entrenamiento práctico. Si ellos vieron al entrenador dar la introducción, dar el evangelio, la decisión y la asistencia espiritual inmediata, a cuántas personas se testificó y cuáles fueron los resultados. Y ahí ya durante la salida de entrenamiento práctico ya viene lo que el alumno hizo. Si compartió su testimonio, si hizo las dos preguntas de diagnóstico, si presentó gracia y hombre, si presentó Dios y Cristo y si presentó fe. O si presentó la decisión, que es la lección que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿estamos listos? Vamos a ver la lección. Y bueno,
en la parte del bosquejo, la segunda parte del bosquejo, recuerden que la primera es introducción, la segunda es evangelio, viene la decisión. ¿Y de qué se compone la decisión? La decisión se compone de todos estos pasos. Pregunta calificadora, la pregunta importante de todo lo que ya, la pregunta calificadora es, ¿tiene esto sentido para usted? De todo lo que ya se hizo. Miren, tuve una experiencia el día domingo. Se comunicó una hermana que tiene un hermano en California, en Los Ángeles, y que quería platicar conmigo. Y entonces yo lo escuché. Este, trae un problema de orden matrimonial, de tipo matrimonial. Entonces, lo único que hice es escucharlo, pero después de haberlo escuchado, empecé a trabajar. Como yo ya lo conozco, ya no, en la parte de la introducción la resumí muy rápido, porque ya sé que de niño fue a la iglesia, su mamá y sus hermanos fueron mis ovejas. Él emigró a los Estados Unidos, se casó, tiene familia y entonces quería hablar con el pastor. Pero bueno, ya no soy su pastor, pero habló conmigo. ¿Qué hice yo? Entonces la parte de la introducción la resumí, ya no trabajé con él, vida secular, porque sé a qué se dedica, cuál es su trabajo. Ya no me metí tampoco a la situación de vida religiosa, porque sé que él de niño fue a la iglesia y que actualmente no va a ningún lado. Entonces, por ahí lo único que empecé a trabajar fue las preguntas de diagnóstico y la transición para presentar el evangelio. Y en pocos minutos y por teléfono le presenté el evangelio, y llegamos a este punto, al punto de la decisión. Y eso es lo que vamos a estudiar en este tiempo. Y la decisión tiene estos puntos que vemos en negrita: pregunta calificadora, pregunta de decisión, aclaración de la decisión y oración. Y vamos a ver que cada uno de ellos tiene sus propios incisos. Entonces, en la unidad de la decisión, cuando nosotros ya le presentamos el Evangelio, le hablamos de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, entonces vamos a consideraciones generales sobre la decisión. La decisión que debe tomar el candidato. La decisión es parecida al aterrizaje de un avión. Cuando nosotros empezamos con la introducción, hagan de cuenta que empezamos el despegue y vamos volando. Y cuando estamos presentando el evangelio, vamos en pleno vuelo. Pero va a llegar el momento en que hay que aterrizar. Y si nosotros despegamos bien el avión y lo mantenemos bien en el vuelo, bueno, pues también es tan importante despegar como aterrizar. Y entonces requiere un entrenamiento cuidadoso para hacerlo correctamente. Si para subir el avión requiere un buen entrenamiento, pues para aterrizar requiere un entrenamiento mucho mayor. Aplicarse con más tiempo, aplicarse con más cuidado para que lo podamos hacer correctamente. Entonces, hay que practicar la decisión el doble de la introducción y el evangelio. Si nosotros memorizamos la introducción y estamos trabajando con nuestro candidato, vida secular, vida religiosa, y vamos de menos a más, vamos subiendo la escalinata, vamos subiendo la escalera paso por paso. Entonces llegamos al punto de que sabemos cómo está su vida espiritual cuando hacemos las preguntas de diagnóstico. Y las preguntas de diagnóstico nos van a decir en qué está su confianza, o qué no está creyendo, que no es creyente. Y si no es creyente, ya miramos que requiere el evangelio. Y puede ser que conozca, que haya estado de niño en la iglesia, como el caso que les platico, que en el teléfono se derrumbó llorando. Y llegó esta parte que después le quiero comentar. Entonces, el asunto aquí es que si ustedes memorizan y practican la introducción y se aprenden bien de memoria el evangelio, los textos que tienen que utilizar cuando hablen de gracia, y también las ilustraciones cuando hablen de gracia, y también cuando hablen del hombre, tienen que utilizar los textos para que definan qué es el pecado, por qué somos pecadores, por qué todos somos pecadores, y que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, que requerimos un Salvador.
Y tenemos que hablar de Dios, por qué Dios es amor, por qué Dios es misericordioso, pero también por qué Dios es justo, y poner también las ilustraciones y también poner los textos. Entonces, vamos armando paso a paso todo lo que compone el Evangelio hasta el punto de llegar a hablar de Cristo, que está en la parte del centro de Cristo, y decir que quién es y qué hace, y quién es y qué hizo por nosotros. ¿Quién es? Bueno, es el Dios que se hizo hombre. ¿Verdad? Y utilizamos los textos y también las ilustraciones. Y también pasamos a la parte final, que es la llave que abre la puerta para entrar en lo que es la fe. Y hablamos de la fe intelectual, fe temporal, y lo que sí es la fe, y lo que sí es la fe que salva, la fe que salva. Entonces, eh, terminamos en la parte de la fe y hay algo que terminó el evangelio y ahora ¿qué vamos a hacer con el candidato? Ah, pues viene el asunto de la decisión, ¿sí? Y entonces, para la decisión, si practicamos nosotros la introducción, si practicamos el evangelio, para la decisión hay que practicar lo doble, hay que trabajar lo doble. ¿Por qué? Porque frecuentemente surgen muchas distracciones en este punto, surgen muchas distracciones en este punto, ¿sí? La decisión es el punto alrededor del cual gira la presentación. Si nosotros hicimos una buena introducción y si nosotros hicimos una buena presentación del Evangelio, todo aquello que hicimos bien, si nosotros no hacemos un buen trabajo en la decisión, no valió la pena todo lo que invertimos de tiempo y todo el buen trabajo que hicimos. ¿Por qué? Porque cuando llega el punto de la decisión, vienen siempre distractores. Siempre, pues, Satanás no descansa y, y va a trabajar con distractores. Entonces, aquí es bien importante mantener la atención del entrevistado y, y cuando nosotros mantenemos la atención del entrevistado, puede cambiar de lo que entiende sobre el género hacia lo que debe de hacer. Y muchas personas no se atreven a hacer la pregunta de decisión al finalizar la presentación del Evangelio. ¿Por qué no se atreven? Porque decimos, bueno, ya presentaste el Evangelio, ahora métete con la decisión. Y luego dice, es que no me siento preparado, no estoy bien preparado. O tampoco no saben si no están seguros si han podido mantener el interés del candidato y no están seguros si han comprendido todo lo que pusieron ellos en el camino o si el candidato se perdió en el camino y no entendió alguno de los 5 puntos que presenta el Evangelio: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. O también el que está presentando el Evangelio y al momento presentar la decisión con el candidato, teme que sea rechazado, le da pánico, le da miedo, dice, a lo mejor me va a rechazar. Y entonces por eso muchas personas que predican el Evangelio, no se atreven a hacer la pregunta de decisión. Para eso, vamos a utilizar una transición bien sencilla, bien fácil. Oiga, todo lo que ya le platiqué, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Por eso, en cada punto uno debe de asegurarse que haya entendido acerca de la gracia, que es un regalo, no se gana, no se merece. Acerca del hombre, que todos somos pecadores y que no podemos hablar a nosotros mismos. Hablar de Dios el Padre, que es misericordioso, pero también es justo. Y hablar del Hijo. Cuando hablamos del Hijo, decimos quién es y qué hizo. Y de la fe. Y entonces hablamos de la importancia de la fe. Cuando le decimos de todos esos 5 puntos que ya tratamos con él, la pregunta es, ¿tiene esto sentido para usted? Yo estoy hablando por teléfono con alguien que no estoy presencial y que estoy con él y le digo, oye, todo lo que te dije, ¿tiene sentido para ti? Sí, sí, tiene sentido. Porque esto va a ayudar a que la persona se determine, a que la persona se posicione. ¿Por qué? Porque ha entendido los 5 puntos del Evangelio.
pero no solamente los ha entendido, sino que está de acuerdo con esos hechos del Evangelio. Así que cuando no estemos seguros de que el candidato haya entendido el Evangelio, y que usted le compartió punto por punto, no pida una decisión. Si usted no está seguro de que el candidato ha entendido la presentación del Evangelio, no pida una decisión. Una respuesta positiva, si él dice sí tiene sentido para mí, es como un semáforo, nos da luz verde para seguir. Prosiga, prosiga con la pregunta de decisión. Si él dice sí tiene sentido para mí, entonces prosiga con la pregunta de decisión. Pero si hay una respuesta hostil, que no, pues no le hallo sentido, no, o no entiendo qué me quiere decir con eso. Entonces es una respuesta hostil y esta es como una luz roja. Si él dice, no, yo hasta aquí ya no quiero escuchar más, discúlpeme, ya no quiero escuchar más, entonces recoja sus perlas y continúe su camino. Una respuesta incierta es como una luz amarilla. Entonces hay que repasar punto por punto lo que presentamos del Evangelio. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y entonces en cada punto pregunte, en cada punto principal pregunte, ¿tiene sentido para usted que el reino es un regalo? Entonces ha entendido lo que es la gracia. ¿Tiene sentido para usted que el hombre, todos los seres humanos somos pecadores y que nosotros no podemos salvarnos? Muy bien, seguimos. Tercero, ¿entiende usted que Dios es misericordioso y Él nos ama, nos perdona, pero también es justo y va a castigar al malvado? Oiga, ¿usted tiene sentido para usted que Cristo siendo Dios vino a esta tierra, se humanó y vino a morir por usted? ¿Tiene sentido? Y entonces vamos punto por punto de lo que hay usted. ¿Ya entendió lo que significa la fe, que es la llave que abre el reino de Dios? Entonces, no se debe preguntar en la pregunta de decisión si él no ha entendido. Ahora, esto puede abrir las puertas para una larga discusión sobre los puntos extraviados de poco beneficio para el no creyente y los alumnos. Es decir, pero hay que trabajar con él punto por punto. Y ahora sí, entramos a la pregunta de decisión. ¿Cuál es la pregunta de decisión? ¿Desea recibir el regalo de la vida eterna ahora, en este momento? Y entonces estoy con Julio. Julio se llama la persona con la que hablé el domingo por teléfono. Y le dije, Julio, todo lo que te dije tiene sentido para ti. Y me dijo, sí tiene sentido. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna ahora? Y le explico que ese regalo de la vida eterna es Jesucristo, que es su gracia, que es su salvación, que es el regalo de la vida eterna. Y entonces dice, este es el momento crucial que puede preocupar al testigo sin experiencia. Si usted está predicando y no tiene la experiencia, es bien importante asegurarnos lo que ya dije anteriormente, de que haya entendido bien el Evangelio. Por eso es importante que también los miembros oren por la persona a la que estamos evangelizando y lo hagan en silencio. Si yo voy con mi equipo y le estoy ya presentando el Evangelio y me voy al punto de la pregunta de la decisión, ellos están orando para que el Señor toque su corazón. Y bueno, yo mentalmente le digo, Señor, toca el corazón de Julio, que pueda abrir su corazón, que pueda entregar su vida a Cristo. Toca su vida, que el Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo repose en él, lo toque y le haga entender que está en su pecado y que solamente en ti hay salvación. Cuando entonces estamos haciendo esta pregunta de decisión, entonces la importancia de esta pregunta se puede enfatizar con esta declaración. Y le podemos decir, mire, usted acaba de escuchar la historia más maravillosa que jamás se haya relatado. La más grande oferta que jamás se haya hecho por la persona más importante que haya vivido. La pregunta es que Dios
le hace en este momento, que Dios le hace en este momento es, si usted desea recibir el regalo de la vida eterna ahora, usted desea recibir el regalo de la vida eterna ahora. Y entonces, en inciso C, usted está terminando la presentación del Evangelio con el mismo tema con el cual comenzó. Porque nosotros comenzamos con cuando entramos cuando hablamos de la introducción, tratamos el asunto de la vida eterna. Y hablamos, si muriera hoy, ¿qué siglo tiene de estar en el reino? Y hablamos que reino es sinónimo de vida eterna, es sinónimo de salvación, es sinónimo de gracia. Entonces, empezamos con eso y estamos terminando con esto, con la vida eterna. Porque en la introducción preguntamos, ¿me permite compartir cómo obtuve el regalo de la vida eterna y cómo también usted lo puede obtener? Y ahora usted le va a preguntar, ¿desea recibir el regalo de la vida eterna ahora? Usted fíjese lo que está haciendo. Está solicitando una decisión en el momento más positivo posible. Si la respuesta del entrevistado es no, o ahora, o ahora no, trate de descubrir la causa fundamental de por qué él quiere postergar su decisión. Y a continuación se nos ponen dos sugerencias. La primera, pregunte, ya que usted dijo que esto tenía sentido para usted cuando hice la pregunta, me gustaría saber cuáles dificultades cree que encontrará si lo recibe. Y cuando nosotros preguntamos esto, nos ayuda a llegar a llegar a la verdadera dificultad. Luego, usted trate bíblica y cuidadosamente con cada una de las razones o dificultades que él le presente. Utilice la palabra de Dios y hágalo con mucho cuidado. Y dos, pregunta, ya que usted dijo que esto tenía sentido, me gustaría saber por qué no desea recibir el regalo de la vida eterna ahora. Y usualmente usted recibirá una de dos respuestas. Una es, no estoy listo todavía. Tengo mucha vida por delante, pero algún día lo estaré. Con esta persona, haga énfasis que nadie puede estar seguro del mañana. Y la Biblia dice, en 2 Corintios 6:2, he aquí ahora es el día de la salvación. Dice, no, es que lo voy a pensar, no estoy preparado ahorita para contestar esto. Entonces, porque mejor mañana y piensan que a lo mejor mañana están seguros que va a llegar y decimos, nadie está seguro del mañana. Y antes de hacer esto, tengo que arreglar algunas cosas en mi vida, con mis padres, con mi pareja, he tenido problemas con mis hijos. Entonces empiezan ellos a decir, pues no estoy listo y antes de que yo me comprometa con esto, tengo que arreglar algunas cosas que tengo en la vida. Y con esta persona se debe enfatizar que nadie puede limpiar su propia vida, porque luego dice, es que quiero arreglar esto porque cometí este error y esto. Y decimos, bueno, es que nadie puede limpiar su propia vida. De hecho, por eso es que hemos compartido con usted que somos pecadores y que también no podemos salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios puede hacerlo. Y la vida eterna es que nosotros no la ganamos, no la merecemos. Dios solo nos la da. Muy bien, en cualquier caso, es bien importante no ejercer presión. Eh, Luego mi esposa me dice, es que tú los acorralas, es que tú estás con las personas. Y le digo, bueno, es que tenemos que hacer uso de las 5 leyes de la persuasión. ¿Se acuerdan que ya comentamos las 5 leyes de la persuasión? Atención, interés, deseo, decisión y acción. Y esas también hay que aprendérnosla para que trabajemos cuando estemos evangelizando, presentando el evangelio, lograr la atención, capturar su interés, provocarles un deseo para que cuando lleguemos a la parte de la decisión,
ellos puedan decidir y accionar si Cristo o no Cristo, pero que se posicionen. Pero no hay que ejercer tanto, decimos acá, manita de puerquito, no lo voy a presionar tanto, porque el hombre convencido contra su voluntad no ha cambiado de opinión, no ha cambiado de opinión. Haga de cuenta, bueno, es que va una hermana con su niño en el carro, va con su niño y le dice, hey, siéntate y ponte el cinturón en el carro, o siéntate. Y el niño no obedece. Entonces, este, la mamá lo sienta a la fuerza y lo amarra con el cinturón en el vehículo. Y el niño va bien enojado. Dice, ¿qué? ¿Por qué estás enojado? No, yo todavía no, aunque tú me sentases, yo siento que estoy de pie. Entonces, eh, puede ser que ejerzamos tanto la presión que el hombre solamente está convencido contra su voluntad porque él, aunque lo hayamos puesto en la silla y lo hayamos sentado, él sigue pensando que está de pie. No ha cambiado de opinión. Dos, si aún no está listo nuestro candidato, recuerden, no trate de recoger una fruta verde. No trate de recoger una fruta verde. Siempre vemos, no todas las frutas maduran al mismo tiempo. Están del árbol e incluso aún ya cortadas, las bajamos y una fruta madura hoy y la otra mañana. No todas las frutas maduran al mismo tiempo. Entonces, nunca recoja una fruta verde, siempre que ya haya madurado, que ya esté al punto. Y lo que tenemos que hacer es encomendarlo a Dios para que Dios lleve a cabo el término de esta obra. Y tampoco, si la persona no acepta a Jesús, no acepta la salvación, no se sienta ofendido, ni tampoco desanimado. Recuerde esto, es el evangelio el que fue rechazado. Fue rechazada la palabra de Dios. Fue rechazado el Señor, no nosotros. Entonces, no hay que desalentarnos, ni tampoco hay que desanimarnos. Y a veces las personas, escuche bien lo que le voy a decir. Esto lo dicen las estadísticas y los que saben que a veces las personas se convierten después de siete visitas. Es decir, después de estar con ellos un bastante tiempo. Entonces, no hay que desanimarnos. Podemos nosotros decirle, mire, le voy a entregar literatura de nuestra iglesia, yo soy Jesús a quien tú persigues, folletito, este, eh, la salvación solo está en Jesús. En los folletitos que tengamos de evangelismo, le entregamos un folletito, le hacemos un obsequio de nuestra iglesia y nos despedimos saludándonos de una manera agradable. No pasa nada. Si él de plano no quiere, aquí estamos, aquí está mi teléfono, aquí está mi WhatsApp. Si usted se interesa, recibir estudios bíblicos o que le visitemos, aquí está. Hay que despedirnos con ellos de la manera más apropiada, más agradable, más amable. Aclaración de la decisión. Permítame aclararle lo que esto significa. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué debemos hacer esta aclaración de la decisión al candidato? Nosotros le decimos, usted dijo, yo le hice la pregunta de transición, ¿todo esto tiene sentido para usted? Y me dijo, sí. ¿Le gustaría a usted recibir el regalo de la vida eterna? Y entonces estamos en esa parte. ¿Por qué debemos hacer esta aclaración de la decisión al candidato? Porque queremos una decisión basada en un entendimiento claro de lo que significa aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Yo le decía a Julio, ¿te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría aceptarlo? Le aclaro qué significa recibir a Cristo y creer en Él. Porque fíjense, por ejemplo, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio les potestad de ser llamados hijos de Dios. Y hay dos palabras claves. Mas a todos los que le recibieron, hay que recibirlo. A los que creen en su nombre, a los que confían en el nombre de Jesús. Entonces hay que tener la confianza en Jesús y trasladarlo al centro de nuestra vida, al trono de nuestro corazón. Y entonces tenemos que decirle
¿Qué significa aceptar a Cristo como Salvador y como Señor? No nada más porque me perdonó mis pecados, no, sino ya lo acepto como Salvador. Pero hay gente que lo acepta nada más como Salvador y no quieren obedecer a Dios, no quieren obedecer al Señor. Y cuando aceptan el señorío de Cristo, entonces las personas tienen que cambiar su chip y decir, ahora ya no, y ahora ya tengo quien está ordenando mi vida y quien me está dando órdenes. Y al aceptar a Cristo, lo acepto como Salvador y lo acepto como Señor. Así que las siguientes declaraciones y preguntas se usan para explicar el significado de una fe salvadora y confirmar el deseo del candidato en su decisión. Así que el énfasis que se dé en cada punto dependerá de la actitud de la persona a la que usted le está hablando. Como usted, ¿Cómo usted aclara la decisión al prospecto? Entonces, significa que usted va a transferir su confianza a Cristo. Ya no confía usted en sus obras, sino usted pone toda su fe en Cristo, su confianza. Declaración significa que va a transferir su confianza de lo que usted ha estado confiando a lo que Cristo Jesús ha hecho por usted en la cruz. Si es que usted ha estado confiando en que se porta bien, en sus buenas obras, en que usted da caridad, en que usted ayuda al prójimo y todas las obras que usted este, dice que hace, que usted ahora debe de transferir su confianza solo en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y pregunte, ¿está usted dispuesto a dejar de confiar? Y entonces, recuerden que hicimos dos preguntas de diagnóstico. Y la segunda pregunta de diagnóstico es, si usted muere hoy y se presenta delante de Dios y Dios le pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar? A veces las personas dicen, pues a mí, yo le voy a decir a Dios que yo le he dado agua al sediento, le doy de comer al hambriento, yo me porto bien, no le hago mal a nadie, me llevo con todos mis vecinos. Y ellos dicen, yo soy un buen vecino, yo soy un buen, yo soy un buen hijo, soy buen esposo. Y entonces ellos están confiando en las obras que hacen. Y recuerden lo que dice Efesios 2:9. No es por obras para que nadie se gloríe. Y Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, nosotros tenemos que hacerle entender que es confiando en Cristo, por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces, cuando nosotros, entre paréntesis dice, en respuesta de la persona a la segunda pregunta. ¿A qué segunda pregunta? A la segunda pregunta de diagnóstico. Recuerden que son dos preguntas de diagnóstico. La primera, este, si, si usted muriera hoy, ¿está seguro de ir al reino? Y la segunda es, si se presenta delante de Dios y Dios le pregunta, ¿por qué te tengo que dejar entrar? Son dos preguntas diferentes. Entonces aquí se trata de la segunda respuesta a la segunda pregunta. O sea, usted mismo y transferir su confianza en Cristo, que es a Él solamente. Recibir a Cristo resucitado y vivo como su Salvador. Esta es la otra declaración. La vida eterna es de usted. Si usted recibe a Cristo vivo en su vida como su Salvador. No estamos hablando de un Cristo que está en la cruz. No, Él ya está resucitado y está a la diestra del Padre. Y pregúntele a Él, ¿quiere pedirle al Cristo viviente que venga a su vida como su Salvador? ¿Le gustaría que Cristo entre a su vida? ¿Usted le daría el trono de su corazón? Y entonces le hablamos de recibir a Cristo como su Señor. Ya le dijimos como Salvador. Y la declaración, imagínese que usted tiene un trono en su corazón y Jesús quiere su legítimo lugar en ese trono. Pero ¿usted está listo? ¿Está preparado y está dispuesto a cederle a Cristo el control de su vida? ¿Se dejaría controlar por Jesucristo? Y entonces aquí le hablamos de recibir a Cristo resucitado vivo como Salvador y recibir a Cristo como Señor. Arrepentirse.
En esta declaración, Jesús también nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados. Esto significa que usted debe estar dispuesto a dejar lo que ha estado haciendo que no le agrada al Señor. Y usted va a tener que aceptar lo que el Señor le vaya revelando para que haga su voluntad. Y todo esto va a ser a través con la ayuda del Espíritu Santo. Número 2, pregunte, ¿está usted dispuesto a arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que su Santo Espíritu le ayude a vivir una vida agradable a Él? Yo le decía a Julio en la oración, le decía, quiero que tomes esta decisión, que tú te arrepientas de tus pecados, pero que des frutos dignos de arrepentimiento. Que ahora cuando regrese tu esposa, le dije, con tu hija, tú te muestres como una persona que, está teniendo cambios desde su corazón, porque tú te tienes que dejar este, gobernar por Cristo. Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Y entonces oramos con la persona y le decimos, mire, si esto es lo que realmente quiere, podemos decirle a Dios en oración lo que usted acaba de decirme. Le dice, oye Julio, si tú realmente quieres que Cristo entre a tu vida, si tú realmente quieres obedecer al Señor y darle el trono de tu corazón, entonces vamos a decírselo a Dios en oración. Todo lo que me acabas de decir, tú se lo vas a decir a Dios. Y en el punto 1, el regalo de la vida eterna se recibe solo por fe. Y orar es una manera de expresar una fe salvadora en Cristo. Una fe salvadora en Cristo. Y, y nosotros podemos ir a Romanos capítulo 10, versículo 9, verso 10 y 13. Por ejemplo, en el 13, el que invocar al Señor, este será salvo. Hay que invocarlo con la boca. Y el 9 y 10, tenemos que creerlo en nuestro corazón, pero tenemos también que confesarlo con nuestros labios, que Cristo resucitó entre los muertos. Y entonces, a través de confesarlo con nuestros labios y creerlo en nuestro corazón, somos salvos. Así que se trata que con la persona, como no sabe orar, vamos a tener que decirle, va a repetir conmigo, va a orar. Muchas decisiones se han perdido por la manera en que se invita a orar a los candidatos. Así que la manera en que se introduce esta oración es bien crucial, es bien importante. El candidato necesita saber que usted ayudará a expresar su fe de una manera sencilla a través de la oración. No se trata de una oración larga, sino bien sencilla, bien práctica. Y uno trabaja con ellos, con las personas, con los candidatos, y le dice, repitan conmigo. Usted ha memorizado la invitación a orar que aparece arriba. Note cuidadosamente los pronombres. Aquí están las tres partes de la oración de decisión. La primera es preparación, orar con Él, para que Dios le dé fe y arrepentimiento. Y decimos, vamos a orar. Ahora, Señor, te pedimos que tú le des a Juan fe y arrepentimiento necesario para confiar solo en ti, para que él pueda obtener la vida eterna. Usted le está pidiendo a Dios que, que le dé a Juan la fe y el arrepentimiento. Si usted lee Efesios 2:8, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esta no es de vosotros, es don de Dios. Dios nos da también el regalo de la fe. Entonces, preparamos al candidato. Le decimos, Señor, te pido que a Ricardo le aumentes la fe, le des la fe y toques su corazón para que él le des el arrepentimiento, para que él se aparte de toda maldad desde su conciencia, desde su corazón, y para que pueda poner toda la confianza en ti
para la obtención de la vida eterna. Número dos, apropiación. Y aquí es orar por él, usando frases cortas y personalizando partes del bosquejo del Evangelio. Las partes del bosquejo del Evangelio son, recuerden, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, permitiéndole repetir después de usted. Nuestro Padre Dios, quiero recibir a Jesucristo en mi vida. Reconozco que soy pecador. Gracias, Señor, por tu amor al enviar a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Transfiero mi confianza de mí, dice, de mí mismo a Cristo y recibo por la fe el regalo de la vida eterna. Entonces aquí están prácticamente los 5 puntos de manera de que utilizamos el bosquejo del Evangelio y le llamamos apropiación. Y el tercero es volver a orar con él para que Dios le dé la seguridad de la vida eterna. Muy bien, voy a darles otra idea de la oración, a decir de manera sencilla. Y esta yo lo acabo de hacer con Julio el domingo, este, donde ya le presentamos el Evangelio, pero queremos hacer énfasis de que en una oración tan pequeña, sobre todo cuando las personas vienen del catolicismo, ellas se saben bien el Padre Nuestro, utilicen parte del Padre Nuestro y digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, y repita conmigo, le digo al candidato, repita conmigo la oración, y está, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces, ellos se saben de memoria esa parte y allí, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, en esta tarde, abro mi corazón. Repita, y repite conmigo el candidato. Abro mi corazón para que Jesucristo, tu Hijo, entre a mi vida. Lo recibo como Salvador y lo recibo como el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Perdóname, por favor. Hazme tu hijo y en el nombre de Jesús. Es una oración pequeña, pero donde nosotros podemos ir, porque no tiene que ser acartonado, ni tampoco así como como solo de memoria, sino incluso usted hágala con tal emoción y con tal sentimiento que la verdad, este, oramos con el único propósito de que la persona en ese momento obtenga la salvación. Y miren que terminan quebrantados, llorando como no tienen idea. Yo de ese hombrezote, grandotote, en el teléfono se la pasó llorando, llorando, llorando. Entonces, y después me comunica con su hermana, porque su hermana fue la que me enlazó, le dio mi teléfono y me dice, ¿cuándo viene por Los Ángeles? Si usted viene, yo voy a tratar de buscarlo. Le digo, no, yo voy a buscarte donde te puedas congregar. Voy a buscar un pastor que te quede cerca. Porque siempre a los hijos hay que entregarlos en adopción, como ya lo vimos. Siempre hay que buscar dónde pueden ellos seguir siendo alimentados. Y porque el propósito es que lleguen a bautizarse, que se integren al cuerpo de Cristo. No solamente es de hacer que tomen decisiones y aceptar a Cristo y aceptar a Cristo, no. Dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así que es bien importante que después de que hayan tomado la decisión, viene la siguiente lección. Y aquí tenemos nosotros que trabajar con las tres partes de la oración para la decisión. Y entonces vamos al asunto de la seguridad. Quisiera que leyera lo que Jesús dice sobre la decisión que usted acaba de tomar. Yo quiero que usted lea, abra la Biblia y muéstrale a ellos para que se apropien de esta promesa que está en Juan 6:47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, usted lo que ha hecho es creer, poner su confianza en Jesús. Y no dice tendrá, no es futuro, dice presente, tiene vida eterna. Entonces, el versículo bíblico para esta verdad es Juan 6:47.
Y tenemos que aplicar las palabras de este versículo a la persona y a su decisión. Y entonces, vuélvale a hacer las dos preguntas de diagnóstico. Si usted quiere, después de que ellos han orado, recibido a Cristo, y ellos han, se han apropiado del versículo 6:47 de Juan, de que ellos tienen vida eterna, ya tienen vida eterna. Entonces vuelve a hacer las dos preguntas de diagnóstico. Claro que le hace falta bautizarse, claro que le hace falta el discipulado, pero en este momento, cuando ellos ponen toda su confianza en Jesús, en ese momento ellos han alcanzado esta parte maravillosa de tener la vida eterna. Y al hacer las preguntas de diagnóstico, no se desanime si dan respuestas incorrectas, porque a veces lleva tiempo aquellos y mucha repetición para que ellos se den cuenta de todo lo que Cristo ha hecho en el momento de su decisión. Y vuelva hacia atrás y repase algunos de los puntos que le ayudarán a aclarar su comprensión y que ellos puedan entender que han aceptado a Cristo en su corazón y que al aceptarlo y al ponerlo como su Rey y Salvador, ellos entonces tienen vida eterna. Y finalmente dígale, bienvenido a la iglesia de Dios, bienvenido a la familia de Dios. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos entendiendo lo que implica todo el bosquejo. Y bueno, voy a poner la siguiente presentación, que es la lección número 10. Y entonces después de que ellos ya han aceptado a Cristo, le dimos la bienvenida a la iglesia de Dios, requieren ellos asistencia espiritual inmediata. Asistencia espiritual inmediata. ¿En qué implica esto? Bueno, en cada unidad tenemos que hacer hojas de tareas, tenemos que trabajar el bosquejo. Recuerden que y estamos en la parte de asistencia espiritual inmediata, que es compañeros en crecimiento, cinco modelos de crecimiento, y ahí vienen cada uno, Biblia, oración, adoración, compañerismo y testimonio, y la cita para asistir a la iglesia. Entonces vamos a empezar con la unidad 10, asistencia espiritual inmediata. Aquí vamos a ver que ya es la importancia del discipulado. Una persona que ha aceptado a Cristo, que lo ha recibido, no hay que dejarlo, hay que luego, decimos acá, marcaje personal. Hay que ponerle marca personal, hay que estar con él, porque el diablo puede robar la semilla de la palabra, las circunstancias de la vida la pueden ahogar. Entonces queremos no que la semilla haya quedado en el camino, ni en los pedregales, ni que la ahogue las espinas, sino queremos que esté en buena tierra para que pueda dar fruto. Entonces, en su gran comisión, Cristo nos manda a ser discípulos. Y aquí el trabajo es discípulos que hacen discípulos. No juzgue la efectividad de su evangelismo y discipulado solamente por lo que ve en la persona que ha evangelizado. Hay que medir nuestra efectividad por lo que han de crecer por la persona que hemos evangelizado. Un discípulo, recuerden, es un seguidor de Jesucristo, y un discípulo es un miembro vital, es un miembro funcional, es un miembro maduro de su cuerpo que también se va a reproducir. Es decir, una persona que viene a Cristo va a llegar un momento en que ellos van a tener a más a Cristo. Ellos van a tener que reproducirse, ellos van a tener que multiplicarse. Como la mujer de samaritana de Sicar, de la ciudad de Sicar, que ella aceptó a Jesús y luego fue y publicó en su ciudad. Es decir, se convirtió en seguidora, pero también se hizo un miembro funcional
con madurez y se reprodujo. Es decir, les predicó a otros. Así que vamos a hablar de la responsabilidad. Y la responsabilidad de discipular conlleva dos facetas. Número uno, la del evangelista y del equipo que condujo al nuevo creyente a Cristo. Porque recuerden que nosotros estamos trabajando en equipo y hablábamos equipos de tres. Un hombre, dos mujeres, dos varones, una mujer. Es equipos de tres. Y también hablamos de la iglesia local, como que la iglesia local es la familia. Y cada uno de nosotros que acercamos a las personas a Cristo, nos convertimos en padres espirituales. Y como padres espirituales, somos las personas responsables de alimentar espiritualmente a nuestros hijos, a los que recién han aceptado a Cristo. Somos responsables, tenemos que estar al pendientes. Algunas veces, el nuevo creyente y el padre espiritual encuentran dificultad de relacionarse debido a varios factores. Puede ser la diferencia de edad. Es decir, si yo ya soy una persona mayor de edad y estoy evangelizando a un joven o a una joven, en primer lugar, la diferencia de edad. Y luego ella es una señorita y luego yo ya soy un hombre maduro. Entonces, tenemos diferencias de sexo, de edad, de personalidad e incluso hasta de horario. Puede ser que ella esté en horas que yo puedo estar en la escuela o en el trabajo, etcétera. Entonces, cuando nosotros no podemos atender a estos hijos espirituales, como el caso de Julio, que aquí ya es, que ya es la distancia, aunque yo ya le dije que hoy martes en la noche tengo con él conexión por Zoom, porque predico el evangelio por Zoom, entonces los martes en la noche. Y le voy a mandar el link para que él se conecte. Entonces, a diferencia de que estamos en lugares distantes, tengo que conseguirle un pastor que le quede cerca. Es decir, lo tengo que poner en adopción, porque nunca debemos dejar a nuestros hijos espirituales huérfanos. Mi esposa y yo estuvimos compartiéndole a una esposa de un soldado de la Fuerza Aérea, pero por cuestiones de trabajo tuvo que emigrar el soldado hasta de Acapulco hasta Guadalajara, Jalisco. Y ellos dos son de Veracruz. Entonces, este, cuando ellas estábamos evangelizándola y cuando ella se fue, nosotros buscamos quien se hiciera cargo de ella y le buscamos un padre en adopción que la está visitando todos los lunes. Le está compartiendo el evangelio. Estamos pendientes, mi esposa está pendiente por el WhatsApp, si esta semana fueron, qué tema vieron, está pendiente. No estamos nosotros físicamente con ella, pero ella está aprendiendo a enamorarse de Cristo y de nuestra iglesia, porque al final los hermanos de la iglesia, ella los está recibiendo en su casa. Pero la idea es no dejarlos huérfanos. Requisitos para un discipulado efectivo. Entonces, para tener un discipulado efectivo, debimos haber tenido un evangelismo efectivo. Ahora, quiero que ustedes consideren esta filosofía mía, que evangelismo y discipulado es un matrimonio. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Evangelismo debe estar unido a discipulado. Los evangelistas evangelizan y los hermanos de la iglesia tienen que discipular a aquellos que han sido evangelizados. Y entonces, la mejor continuación de ese esfuerzo inicial es un evangelismo eficaz. El evangelio no debe de ser proclamado solo por compromiso. Nada más porque es que tengo que ir, es que ya me comprometí a ir. No, la gente debe de ser respetada y se le debe hablar de tal manera que pueda inteligentemente tanto aceptar como rechazar el evangelio. O sea, tenemos que entender que toda la gente debe tener la oportunidad de escuchar el evangelio. Y es en las personas
las que está la decisión en aceptar o rechazar. Pero nosotros tenemos que hacer un evangelismo efectivo. Y cuando hablamos del corazón, así como en la paternidad, el crear hijos espirituales para que lleguen a ser discípulos maduros requieren de un amor especial como el amor de Dios. Tenemos que amarlos como el amor de Dios. Mientras más nos abramos al amor de Dios, más habrá de fluir ese amor a través de nosotros para aquellos que lo requieren, que lo necesitan. ¿Cuál es la perspectiva? Pídale a Dios que le dé una eterna y celestial perspectiva de la vida. Con los valores eternos a la vista, estaremos más dispuestos a dejar que la gracia de Dios guíe nuestra vida y nos haga modelos para discipular a otros. Porque lo que ellos vean en nosotros va a ser muy importante. Nosotros vamos a discipular desde nuestro modelaje. Y nuestro modelo es Cristo y nosotros tenemos que ser buenos modelos para ellos. Trabajo. El discipular es un trabajo arduo. Es un trabajo que requiere tiempo, que requiere dinero y esfuerzo. Pero también es un trabajo que tiene increíbles recompensas. Aunque en primera carta de los Corintios 15 nos habla de la teología de la resurrección y habla de que todo lo que hagamos no es en vano. El Señor nos va a dar las ricas bendiciones. No hay trabajo en vano. Siempre va a haber recompensas. Relaciones. Son las personas amorosas y solícitas y no son los programas o los materiales los que hacen discípulos. Usted puede tener este, buenas instalaciones, buenos programas de culto, buenos materiales, pero lo importante son las relaciones. Cuando nosotros damos amor y estamos solícitos en apoyar a estos recién nacidos, una relación adecuada comienza con su propia relación con el Señor. Al caminar con Cristo, usted deberá de ser un modelo para aquellos a los que desea discipular. Usted no puede dar lo que no tiene y usted tiene que ser un buen modelo. Así que tenemos que trabajar bien con nuestra vida porque nosotros estamos discipulando a otros y ellos tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Ellos están viendo lo que somos. Y si somos buenos discípulos de Jesús, ellos también van a ser buenos discípulos de Jesús. Procedimiento. No es suficiente hacer el trabajo. El trabajo correcto debe de ser hecho de la manera correcta. ¿Se acuerda del versículo de seguridad Juan 6:47? De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y aquí hay que repasar el evangelio rápidamente. ¿Cuál es el evangelio rápidamente? Recuerden, gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y tenemos que enfatizar acerca de los 5 medios de crecimiento. Los 5 medios de crecimiento. Número uno. Bueno, podemos nosotros usar una mnemotecnia para que no se nos olviden vocats. Vocat. ¿Qué es Biblia, oración, comunión, adoración, testimonio? Vocat. Entonces, vamos a ver edificación o estudio de la Biblia. La Biblia. Aquí enfatice su importancia usando 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O también puede utilizar el libro de los Salmos, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí nosotros tenemos que tener ya Biblias. Tenemos aquí ya Biblias personalizadas. Las entregamos nosotros bien envueltitas con su moñito como si fuera un regalo. Y miren que cuando las entregamos así, ellos las aprecian, hasta las forran y les ponen su nombre. Le entregamos una Biblia. Y entonces nosotros le sugerimos que lea capítulo por capítulo el Evangelio de Juan.
y vaya sugiriéndole que con un resaltador de color pueda él ir marcando cualquier versículo que no comprenda. Pero usted trate de explicarle. Para esto usted debe haber leído el Evangelio de Juan, debe de haberlo comprendido bien, que bueno, es un evangelio teológico, que desde el primer versículo nos manifiesta que Cristo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo, la palabra es Dios. Y entonces ellos van versículo por versículo y lo que no comprendan, haga usted una cita para volver a visitarle a los 7 días para contestar cualquier pregunta que tengan con relación a la lectura que les encargó que leyeran. Entonces, usted debe de llevar, este, ya sea que le manden por WhatsApp las preguntas y usted ya, cuando haga el trabajo presencial, usted ya lleve las respuestas. 2, oración. Recuerden que para la asistencia, este, eh, trabajar con ellos es bien importante. Trabajar con los recién que han aceptado a Cristo es la lectura de la Biblia y van a leer el Evangelio de Juan. Pero lo segundo es la oración. Y entonces dígale que pase tiempo cada día conversando con Dios. Recuerden que ellos no saben orar, que apenas hicieron la oración para aceptar a Cristo. Entonces vamos a nosotros a decirle, miren, oramos con ojos cerrados para no distraernos. Pero ustedes pueden orar con ojos abiertos si quieren. La Biblia nos dice que a fuerza tengamos que cerrar los ojos. Nosotros los cerramos para concentrarnos y oramos a Dios en espíritu porque Él es espíritu. Entonces, decirles que la oración son simples palabras que salgan del corazón, lo que exprese su corazón. Y puede expresar nuestro amor por Dios. Puede expresar nuestro agradecimiento a Él por la vida eterna que nos ha dado. Nuestra dependencia de Él para todas las necesidades de nuestra vida. Y entonces, enséñele usted a orar. Mire, usando, por ejemplo, el cartabón que está en, en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Bueno, ahí utilizando el Padre Nuestro como una idea, y usted le puede decir, usted mire, para orar diga, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo lo que pida en oración, en el nombre de Jesús. Y ahí expresa usted su amor por Dios, este, su gratitud por lo que, la vida que le ha dado, por la vida eterna. Y también aprenda a depender de Dios para todas las necesidades, para salir al trabajo, para ir a la escuela, encomiende a sus hijos, encomiéndese usted, para todo dependa de Dios. Y entonces hay que trabajar con ellos. Aquí desde luego que hay que enseñarles a orar. Cuando nosotros los visitemos, recuerden que hay una visita a los 7 días para preguntarles, oiga, ¿cómo van con la lectura del Evangelio de Juan? Y a propósito, quiero que también aprendan a orar. Les voy a enseñar a orar. Y vamos a orar por los alimentos, y vamos a orar por antes de dormir, por levantarnos, y aprendan a orar para todos los momentos de su vida. Aprenda a depender de Dios y les enseñamos a orar. Y tercero viene la adoración. Y aquí hay que invitarlo a que asista a la iglesia. Invítele para el servicio de adoración del día sábado. Eh, si él acepta ir a la iglesia, entonces haga los arreglos necesarios para su transportación o para verse en un lugar apropiado al día del culto. Decirle, oye, paso por ti, paso a recogerte en mi auto, en un taxi. Usted haga los arreglos, cómo, cómo va a transportarlo o dónde se van a ver para que se pongan de acuerdo en el día del culto. Entonces hay que empezarlo a llevar a la iglesia porque allí él va a aprender también esta parte de la adoración. Número 4, comunión o compañerismo. Tener compañerismo con quienes le ayudarán a crecer en su fe. Nosotros tenemos que involucrar a este nuevo creyente a que él necesita de otros creyentes, a que necesitamos unos de otros para nuestro mutuo crecimiento y para estimularnos y fortalecernos.
Y entonces, como tenemos un equipo de trabajo, podemos presentarle al equipo de trabajo y hacerlo nuestro amigo, que él se sienta acompañado, que él pueda vivir la comunión con nosotros. Y comunión significa estar con él, tomar un café con él, tomar mate con él, hacerle visitas a su casa, vernos, invitarlo a comer a la casa, es decir, tomar alimentos juntos, hacer un trabajo de compañerismo para que él vea que vamos a ayudarle en su crecimiento. Y número 5, evangelización o testimonio. Tenemos que inculcarle a esta persona que está apenas conociendo del Señor, a que también él sea un testigo, a que él también pueda testificar, a que también él pueda compartir a Jesucristo y decirle a otros lo que Cristo significa para él. Pregúntele, oye, ¿quién será la primera persona a la que tú le vas a compartir acerca de tu decisión de haber confiado en Jesucristo? Y anímelo a que lo haga dentro de las siguientes 24 horas. Es decir, no va a pasar una semana ni un mes, no, inmediatamente al siguiente día. Oye, a quién le gustaría a usted que le gustaría compartir a usted su testimonio y su fe? Y dice, no, pues a mi hermana, no, pues a mi papá, no es que a un tío, no es que a mi amigo. Entonces, y ya lo empezamos a involucrar para que él empiece a testificar. Y vean cómo esto va a hacer que él también va a aprender a compartir el evangelio. Por último, enfatice, enfatice Juan 3:16 y el valor de memorizar este versículo. Es decir, dile, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces desglose este versículo, que él lo memorice, pero va usted a enfatizarlo el por qué. ¿Por qué nos amó tanto Dios? ¿Por qué Cristo vino a morir por nosotros? ¿Cómo es que recibimos nosotros la vida eterna? Y número 2, pídale peticiones de oración y ore antes de partir. Recuerden que estamos en la visita de los 7 días y estamos trabajando con él y le pedimos, ¿tienes alguna petición de oración? Y oramos antes de partir. Número 5, procedimiento para los próximos 6 días. La semana entre la asistencia espiritual inmediata y la visita a los 7 días es de vital importancia. Se sugiere que se lleve a cabo lo siguiente en estos primeros días que son cruciales. Por ejemplo, de aquí a 7 días pueden ocurrir muchas cosas. Así que usted puede hacer una nota personal. Alguna forma de correspondencia personal debe de ser preparada al regresar a la iglesia. La tarjeta o la nota puede incluir una expresión de gratitud por la hospitalidad recibida, reafirme las decisiones tomadas durante la visita y recuérdele la cita para la siguiente semana. Y ahora, si no lo hacemos a través de una nota por escrito, pues ahora lo podemos hacer a través del WhatsApp, a través del teléfono. Le mandamos un mensaje y le agradecemos. Muchas gracias, don José, por habernos recibido en su casa. Oh, qué momentos tan agradables hemos pasado con usted. Y recuerde, la decisión que usted tomó durante la visita que le hicimos, usted aceptó a Cristo. Usted lo aceptó como Rey y como Salvador. Ah, y le recuerdo que tenemos una cita la semana siguiente para estudios bíblicos. Entonces, recordar la cita para la siguiente semana. Ya le dejamos una Biblia, ya le dejamos tarea de que lea Juan, etcétera. Ahora, dentro de las primeras 24 horas, luego de la visita, oración. Informe a sus compañeros de oración sobre la persona y la decisión que tomó. El nuevo creyente tendrá por lo menos 9 personas orando por él. Si nosotros ya le tomó la decisión, las primeras 24 horas es para que oremos por él. Oramos por Julio, Señor, porque el día domingo que le compartimos el evangelio, él aceptó a tu hijo amado. Te pedimos por él. Y esta oración, la informamos a todos nuestros compañeros.
Recuerden que tenemos dos compañeros de oración cada uno. Y si somos tres en el equipo, si somos tres, entonces debemos de ser por lo menos 9 personas orando por el candidato. Tres, tres, tres. Tres, buscamos hermanos que sean compañeros de oración con nosotros. Y cada uno tiene que tener cuando menos 2 personas. Y con uno ya somos tres. Pero como somos equipos de tres, entonces los tres tenemos cada uno 2 personas orando y entonces nos convertimos en 9 personas orando por una misma persona. La llamada por teléfono o visita corta. Una persona del mismo sexo debe hacer esta llamada o visita. Si hemos ido con unas hermanas, nuestro equipo de trabajo son 2 hermanas y yo, y es una mujer la que nos recibió. Es una hermana la que le va a hablar por teléfono, no un varón, sino una hermana. Y si va a llegar otra vez a su casa, debe ser una hermana del mismo sexo. En esta visita, por eso se llama visita corta, debe de ser una visita breve y amistosa. Aquí es solamente para expresar gratitud por la hospitalidad otorgada al equipo. Oiga, nada más vengo a saludarle y agradecerle porque nos recibió y nos da gusto y le recordamos que nuestra visita aquí con el equipo es dentro de 7 días. Hoy vengo sola, pero mi equipo vendrá dentro de 7 días. Y hoy solamente pasé a agradecerle su hospitalidad. Ahora, dentro de los 3 días después de la visita inicial, pase a dejarle algún material de nuestra iglesia. Por ejemplo, el cuadernillo, un hombre llamado Jesús, que son 3 selecciones adecuadas para su alimentación espiritual. O también aquí nosotros, aquí elaboramos un CD de música. Nosotros en el Departamento Nacional de Evangelismo diseñamos un CD de alabanzas compuestas por hermanos de diferentes partes de la República, con cantos inéditos, pero todos con un mensaje evangelístico. Y en el intro del CD viene un sermón de 3 minutos. Y el título es Para Vivir, tanto del disco, lo mandamos a hacer el disco y todo eso, y cada vez que regalamos una Biblia o alguien acepta a Cristo, le regalamos el disco. Por eso aparece ahí como parte del material. Pero se hicieron miles de CDs, eran alabanzas, porque al final procuramos que escuchen música y venían himnos y cantos que hermanos habían compuesto y estamos regalando la Biblia, estamos regalando el CD y lo estamos invitando a que escuchen adoración y a que tengan la palabra en sus manos. Inciso E, la llamada por teléfono o visita corta un día antes del culto al cual se le invitó, hay que hacerlo desde el viernes. Si él va a estar el sábado con nosotros, entonces un día antes es el viernes. Si el nuevo creyente aceptó la invitación de ir a la iglesia el sábado, llámelo para confirmar los arreglos. Hable un día antes. Oiga, quedamos que el sábado nos va a acompañar a la iglesia. ¿Qué le parece que nos vemos en tal lugar? Y voy a pasar por usted y lo voy a llevar a la iglesia. Pero ya acordamos el día y la hora, el lugar, día, la hora y el lugar donde hay que pasar por él. Ahora, cuando lleguemos al culto, cuando lleguemos al templo, hay que sentarnos junto a él y hay que ser su ayuda durante todo el servicio, con el himnario, con el canto con el librito de los coritos, de los estribillos, con la Biblia, diciéndole aquí está el sanitario para hombres, aquí está el sanitario para mujeres, aquí está el salón para niños, aquí está el salón para adolescentes, aquí está el salón para jóvenes. Aquí está el comedor, aquí está la cocina que se te ofrece. Entonces, estamos sentados junto a él y le estamos ayudando durante el servicio.
a buscar las citas de la Biblia. Invítele a la clase para nuevos creyentes. Y si es posible, usted asista con él para que él se sienta a gusto, se sienta cómodo. ¿Qué hacemos con los nuevos creyentes? Con ellos trabajamos un material que se llama un curso Nueva Criatura. Son 8 lecciones para llevarlos al bautismo. Entonces, es un trabajo de discipulado, pero los metemos al curso de nuevos creyentes, que puede estar allí anexo al templo, que es un salón para estudios bíblicos para específicamente para nuevos creyentes. Visita a los 7 días. Entonces ya, desde la primera vez que tuvimos con él, ahora hasta los 7 días, haga su visita durante su tiempo regular de entrenamiento, de la salida de entrenamiento práctico. Es decir, durante el tiempo que tenemos diseñados para salir a hacer nuestras prácticas de manera regular, procuremos hacer este tipo de visitas. Y repase el siguiente procedimiento antes de la visita. Introducción. Estamos nosotros acercándonos nuevamente a él y pasaron 7 días y a lo mejor se le borraron nuestros rostros o no se acuerda de nuestros nombres. Entonces hay que volverle a presentar al equipo. Mire, aquí está la hermana Dolores, aquí está la hermana Susana y aquí está el hermano Ricardo. Son los nombres de las personas que son el equipo. Y la pregunta es, ¿cómo pasó la semana? ¿Y qué le pareció su participación en el culto anterior? Ya ve que nos vimos el sábado en la iglesia. ¿Qué le pareció el culto, si es que estuvo allí? Testimonio. Un miembro del equipo comparte un testimonio para nuevos creyentes. Comparte cómo es que ahora está teniendo una nueva vida en Cristo. Y 2 preguntas de diagnóstico. Haga las 2 preguntas de diagnóstico nuevamente para determinar la base de su fe y la seguridad de la persona. Si la persona responde de una manera no correcta, vuélvale a repetir y a presentar todo el evangelio: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Número 4, crecimiento. Determine con la persona si ha usado los 5 medios de crecimiento. Oiga, está leyendo el evangelio de Juan porque le regalamos una Biblia. ¿Qué preguntas tiene? ¿Ya memorizó Juan 3:16? ¿Ya se aprendió Juan 3:16 que le dejamos como tarea? Y oración. ¿No le gustaría ser parte de nuestros compañeros de oración? Y invítelo al culto de oración de la iglesia. Mire, lo tal día tenemos un culto de oración en las iglesias. No hay más que pura oración. Y le va a servir a usted para que aprenda a orar. Y también usted puede enseñar en su casa a orar a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, etcétera. Y adoración. Si no asistió al culto porque tuvo inconvenientes, vuélvalo a invitar y hágalo con mucho tacto y dígale: híjole, ¿qué cree? Se perdió un culto bien bonito de adoración, pero lo invitamos para este. Tenemos un grupo de alabanza o tenemos un coro o un cuarteto, no sé, no, pasaron hermanos a cantar cantos especiales. No, mira qué bonito culto estuvo. Invitarlo y animarlo a que asista al culto y se integre a la adoración. Comunión o compañerismo. Así como la iglesia primitiva compartía el pan juntos, si es posible, a este nuevo creyente, invítelo a comer con usted, a un restaurante, a su casa, o en la iglesia el sábado que se quedan a comer, porque aquí acostumbramos el sábado, los hermanos todos llevan comida, están en la mañana y no regresan a sus hogares, se quedan ahí para convivir, para compartir. Y entonces le decimos, llevamos comida para usted y también ahí compartimos con todos. Evangelización o testimonio. Explíquele Hechos 16:31 de cómo aquel carcelero, este, eh, invitó a Pablo y a Silas a su casa. ¿Por qué? Porque así como él preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa misma noche
los llevó a que compartieran el evangelio con su esposa y con sus hijos, con sus familiares más cercanos. Entonces usted pregúntele a él, al nuevo candidato, si le gustaría que también sus familiares más cercanos puedan escuchar el evangelio. Y número 5, intégrelo a un curso de estudios bíblicos. Y nosotros aquí sugerimos que comience las 8 lecciones que se aplican en el curso Nueva Criatura. Y por último, oración de despedida. Pida peticiones de oración y ore por ellas antes de irse. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos terminado hasta esta unidad y los esperamos para el día de mañana para cerrar el curso de evangelismo explosivo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta tarde te bendecimos y te damos gracias por este tiempo de estudio. Bendice a nuestros alumnos que a la distancia verán este video y permite, Padre, que ellos puedan crecer en su vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasa a ustedes.